marketing love. Can I have a tasting of Bosch? Have you tried? Okay, but let me tell you what is Bosch. Bosch is a drink from the highlands of Chiapas. It's not known outside the highlands of Chiapas, and it literally means, it's written like this, it literally means medicine. And it's very connected to the idea that the Mayans have that we can heal our body through healing our soul. So if we have a problem with our body, we might be having a problem with our soul. So if you want to read more about it, you can read about Chulen, which is the idea that we have 13 spirits or 13 souls living in one body, one vessel. So Bosch help us to connect. Ahí les va nuestra medicina. Ya se abrió portal, tiembla la tierra en el sur, humo y semillas de maíz giran sobre el pulso, maíz que despierta, fuego bajo la piel, la noche recuerda lo que olvidamos ser. Desde las montañas cruza la memoria, agua que cura, destilada en historia, tierra de niebla, caña y corazón, fruta, panela, especias y visión. No vine a perderme, vine a despertar. La medicina sabe dónde tiene que llegar. No es para olvidar, es para mirar lo que sigue vivo dentro de este ritual. Vox. Medicina para despertar. Vox. Fuego para recordar. Desde Chiapas hasta la frontera, la conciencia vuelve a caminar. Vox. Medicina ancestral. Espíritu mineral. No venimos a dormirlos, venimos a transformar. La medicina está viva y vaya a taber de dar. The ritual is alive. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Llueve en la tierra, respiran el sol, los viejos caminos siguen en la voz. Lo que sana el alma no muere jamás, solo cambia de forma para regresar. Medicina para despertar. Fuego para recordar. Fuego para recordar.
mandamos nuestra medicina. Estamos poseídos, banda. Tijuana, les mandamos nuestra medicina. En San Cristóbal estamos poseídos. Estamos poseídos. En Cacao Nativa estamos poseídos. Estamos poseídos. En Ikigai estamos poseídos. Estamos poseídos. Estamos poseídos. En los hijos del maíz estamos poseídos. Todos viajamos hasta acá, bien conscientes y nunca idos. Esto que acaban de ver sucedió hace 7 meses en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue durante los días del festejo de Día de Muertos, con una marca que no existe comercialmente, aún, con un producto que lleva siglos curando cosas que la medicina simplemente no puede tocar. Este es el episodio 0 del primer caso de estudio real de este laboratorio. Y como todo en este laboratorio, las cosas no salieron exactamente como estaba planeado. Y para entender por qué estoy en este proyecto y por qué este proyecto era inevitable para mí, los tengo que llevar 16 años atrás. Así que, vamos. Pero antes, salud. Hace 16 años andaba yo viajando de mochilazo, en esa ocasión en compañía de una gran amiga y compañera de la Universidad Iberoamericana. Agarramos mochila al hombro y nos fuimos al sur del país. El modelo de negocio con el que estábamos viajando era bastante sencillo e irresponsable. Era la época en que comenzaba como DJ de música electrónica, así que se me ocurrió llevarme mis tornamesas en la maleta y lo que hacíamos era llegar a lugares en la montaña, en las playas, por donde fuéramos pasando, y lo que hacíamos era proponer intercambio de hospedaje por música, y si bien nos iba, por alimentos y bebidas. Y una de las enseñanzas que me dejó ese viaje es que la precariedad también es una muy buena escuela. Y así es como llegué a Palenque, Chiapas, a unas cabañas que hasta donde tengo entendido aún existen, que se llaman El Panchán. Están dentro de la selva, a un lado de las ruinas arqueológicas mayas de Palenque. Precioso lugar. Si tienen oportunidad, de verdad visítenlo, está increíble. Ese tipo de lugares en donde el tiempo simplemente se comporta diferente. Ya saben, en donde la humedad, los sonidos de la selva, la noche, las estrellas, los olores, todo eso hace que tu sistema nervioso entre en un estado que, no sé, yo creo que no tiene ninguna forma de expresarse en ningún idioma actual. Esa noche, mientras yo estaba empezando a acomodar mis cosas para tocar, el dueño del Panchán, en un gesto de amabilidad, me puso una botella en la mesa donde estaba poniendo mis tornamesas y me dijo, te dejo esto de tomar. Cuando la estaba poniendo me dijo, no es agua, porque me lo había puesto en una botella de agua purificada, sin etiqueta. Solamente me la puso ahí. Entonces, la tomo, la veo y veo que es un líquido transparente. Empecé a tocar, dejé la botella ahí y en algún momento de la noche le di el primer trago. Fue una noche bastante peculiar, bastante especial. Tuve una experiencia que no sé cómo clasificar. Etílica, sí, pero diferente. Pero algo más. Como si el volumen de todo bajara y subiera al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como estar muy relajado, pero a la vez tenía como una fuerza interna. Como si fuera una experiencia psicodélica, por decirlo de una manera, pero era alcohol. Y como no sabía lo que estaba tomando, era como si mi cuerpo estuviera entendiendo algo que mi cabeza no procesaba aún. Y así transcurrió la noche, una noche súper interesante, súper intensa. Yo ya no sabía si era la euforia del viaje, la compañía, la noche, estar tocando, pero realmente fue una noche bastante intensa. En la mañana, cabe resaltar que, sin cruda,
Nos levantamos y salimos pues a desayunar, a dar la vuelta y me topo con el dueño del Panchán en el camino de las cabañas y lo primero que hice fue, oye, ¿qué fue lo que tomé anoche? Nunca se me va a olvidar cómo se me quedó viendo directamente a los ojos, sonríe y me dice, estabas poseído. esa frase se quedó clavada en mi memoria durante años. ¿Saben? Donde quedan los recuerdos vívidos. Esos recuerdos que cuando vienen a tu mente puedes oler, puedes ver, puedes tocar lo que pasó en ese momento. ¿Saben a qué me refiero? En ese mismo viaje regresamos a San Cristóbal de las Casas y tuvimos la oportunidad de visitar San Juan Chamula. San Juan Chamula es otro universo. Y antes de continuar, quiero platicarles más o menos el contexto. ¿Qué es San Juan Chamula? Que es de donde se dice que inició la producción del posh hace siglos, por parte de los chamulas, los tzotziles. San Juan Chamula en realidad no es un destino turístico como tal, es una comunidad autónoma, con su propio sistema de gobierno, su propia estructura, sus propias reglas. El gobierno mexicano no tiene jurisdicción ahí hasta la fecha. Usos y costumbres, como se le llama. De hecho, como dato, es donde inició el ejército zapatista. Simplemente es uno de los últimos lugares en donde la cultura maya no se adaptó al sistema. El sistema se ha tenido que adaptar a ellos. De hecho, los federales mismos han sido corridos varias veces del lugar a bachetazos y a pedradas. Es gente recia. Y defienden su lugar y su cultura hasta el día de hoy con mucha garra. En esa ocasión, sin planearlo, nos tocó la fiesta anual del pueblo. Una pasada. Era ver la población con sus trajes típicos que están alucinantes. Si alguna vez tienen oportunidad, véanlos de verdad. Yo veía algunos que eran como unos ninjas que traían como unos sables cruzados acá en la espalda, como si fuera un sable, como si fuera una katana, ¿no? Increíble, ¿no? Yo les preguntaba qué era, me lo mostraban y bueno, no es una espada, no tiene filo, sino solamente es un palo negro que tiene la empuñadura como si fuera una katana, como si fuera una espada, y con eso tranquilizan a las personas que están cometiendo alguna falta, palazos. Entonces ahí estábamos nosotros viendo todo este espectáculo y de pronto en medio de la plaza principal, del Zócalo por decirlo así, como le llaman en otros lugares, ahí está la iglesia de San Juan Bautista, una iglesia común y corriente por fuera, una iglesia colonial típica. Se me hizo súper curioso porque al entrar hay personas de la comunidad que les dicen a los turistas que no pueden entrar con cámara fotográfica y que está prohibidísimo tomar fotos adentro. Yo me preguntaba y le preguntaba a mi amiga, qué raro, ¿por qué? ¿No? ¿Qué estará pasando allá adentro? Entramos, otra dimensión. Dentro de esa iglesia es otra dimensión. No hay bancas como en otras iglesias que están las bancas, que están las figuras religiosas, no. El piso está cubierto de hojas de pino recién cortadas. El aroma denso, vivo, como si la selva hubiera entrado ahí. Hay miles de velas, sin exagerar, miles de velas encendidas directamente en el suelo de colores. Los colores corresponden a diferentes peticiones, diferentes momentos de la vida de quien está ahí curándose. Familias arrodilladas, rezando en tzotzil, chamanes realizando sus rituales de limpieza. Entraba el sol por la ventana con el copal, el incienso, las velas. Era alucinante, alucinante. Y dato súper curioso, Coca-Cola. Rejillas de Coca-Cola tenían ahí los chamanes, la cual también es utilizada como una herramienta ceremonial, ya que el gas al tomarla genera eructar y se dice que de esa forma salen los malos espíritus del cuerpo, que es técnicamente, probablemente, la mejor integración comercial de la historia para mí. Imagínate, lograr que tu bebida se convierta en un puente espiritual, ritualístico, indígena. San Juan Chamula hoy día es el mayor consumidor de Coca-Cola en todo México. Y bueno, en medio de todo eso, ahí estaba la misma bebida transparente que había tomado en el Panchán. Usada como ofrenda, derramada en el suelo, los chamanes la tomaban y la esparcían con su boca en las cabezas de los enfermos. Y también compartida entre familias. De hecho, al salir de la iglesia,
nos percatamos de que la mayoría de la gente estaba tomando esta bebida. En antropología hay un concepto llamado experiencia liminal. Es ese estado de transición entre dos mundos. Son dos estados de ser, dos versiones de uno mismo. El posh, según los tzotziles que lo han producido durante siglos, es exactamente eso. No es precisamente una bebida para emborracharse, es más bien una herramienta para cruzar el umbral. Y pasaron 15 años antes de que entendiera por qué esas experiencias me marcaron tanto. Después de todo ese tiempo regresé a Chiapas, ya no como DJ, sino como mercadólogo con un proyecto en mente ya muy definido. El pueblo yo ya lo conocía, pues viví en San Cristóbal 2 años pospandemia en mi etapa de nómada digital. De hecho, hice marketing para algunos negocios locales y logré entender de cierta forma cómo es que funciona el mercado dentro de San Cristóbal de las Casas. Y cuando regresé con este proyecto me pude dar cuenta muy pronto que el problema en realidad que tiene el posh no es un problema de calidad necesariamente, es un problema de narrativa. En San Cristóbal de las Casas y sus alrededores, en Custón, en Comitán, todos los pueblitos que están a sus alrededores, todos venden posh. Todos venden posh, todos venden café, todos venden cacao. Literalmente en cada tiendita de la esquina, la misma tiendita vende posh, compra sus botellas, le pone su etiqueta y lo vende. Evidentemente, productores son pocos, distribuidores todos. Entonces es bien complicado poder localizar a un productor porque preguntas y, oye, disculpa, ¿conocerás algún productor de posh? Yo vendo posh. Yo vendo café, yo vendo cacao, porque de hecho fui en busca de esos 3 productos en este regreso a Chiapas. Pero evidentemente se ha desvirtuado mucho la comercialización del posh, pero es curioso porque todos lo venden, pero nadie en realidad lo cuenta y nadie lo ha llevado a otro nivel. Sí, se vende en el extranjero incluso, se vende en Estados Unidos, se vende en Europa, pero se vende para mixología. Está detrás de la barra y se utiliza para mixología, sí. Pero nadie cuenta la historia, nadie sabe lo que está tomando. A lo mejor en el extranjero en la carta dice bebida tal y tal y tal, hecha con posh, destilado de... y ya. Y te tomas tu bebida exótica, pero no sabes ni qué es lo que estás tomando. En varios lugarcitos de San Cristóbal sí te cuentan la historia, obviamente ya un poco ya como merolico, ¿sabes? O sea, te cuentan la historia como muy básica. Diría yo que, por ejemplo, el lugar La Espirituosa es uno de los lugares en donde te cuentan la historia de una manera más detallada y le ponen bastante atención a la narrativa. La persona que me abrió las puertas a los productores y a este proyecto de manera ya más seria fue Roger Falconi, un excelente músico, creador audiovisual, una excelente persona y un gran amigo. Yo a él lo conocí cuando estuve viviendo en San Cristóbal por temas de la música y el arte, e hicimos buena amistad. Y las primeras pláticas de hecho de este proyecto fueron en casa de Roger, en su cocina, sentados, hablando de por qué el posh no había salido de Chiapas y por qué nadie lo conocía. En el último viaje que hice desde Tijuana hasta Belice, con toda la intención yo iba preguntándole a las personas, oye, ¿conoces el posh? ¿Has tomado esta bebida? Se lo preguntaba a nacionales y extranjeros y nadie lo conoce. Y ahí es donde empecé a detectar también el área de oportunidad con más fuerza. Roger Falconi me hizo el favor de recibirme en esta última ocasión en su casa y sin duda me presentó con las personas correctas. Así que Roger, amigo, tal vez no lo sabes del todo, pero eres el primer eslabón que va a llevar el posh al norte, a Tijuana, California y con suerte al mundo. La primera conexión que me hizo fue con Mildred Sánchez. Mildred es la única productora mujer en toda la región. Su marca se llama Pox Mill y está especializada en el macerado, que es el posh fusionado con frutas, hierbas y especies.
el cual es más accesible, más dulce, con menos graduación alcohólica y el favorito de los turistas y extranjeros. Punto de entrada perfecto para un mercado como el de Tijuana también. Obvio, también es un producto que vamos a traer. Mildred iba a ser mi primera opción como productora, pero cuando llegué se me desapareció. Yo ya tenía pactada una reunión con ella desde aquí, desde Tijuana, y cuando llego me comunico con ella, no contestaba, un día, 2 días, 3 días, le pregunto a Roger, ¿qué pasó? Imagínense, yo un poco nervioso porque era mi opción. Desapareció. Hasta que días después nos enteramos que había tenido un problema de salud bastante grave. Pasó meses en recuperación, de hecho recién acaba de subir a sus redes que ya está mejor. Saludos a Mildred, de hecho una muy buena amiga ahora. Y bueno, en ese momento, entre mi frustración y que Roger también me decía, carnal, aliviánate, las cosas pasan por algo. Y evidentemente tenía razón. El universo a veces tiene planes y no son como siempre quisiéramos que fueran. Y no siempre te da una explicación. Tuve la oportunidad de conocer a Mildred en esos días, en su casa. La verdad es que se sentía muy mal y aún así nos hizo el favor de recibirnos. En esos días que ella se perdió, fue que Roger me contactó con la familia Guillén. Y si no hubiera sido por eso, tal vez nunca los hubiera conocido. Y este proyecto pues seguramente sería completamente distinto. Así es que Roger me llevó a La Espirituosa, donde él trabaja también, y ahí me encontré con Christopher Guillén, que es socio de La Espirituosa, científico, idealista, apasionado del rescate de la semilla del maíz criollo, chapaneco, y bueno, ahí todo cambió. Esa tarde en La Espirituosa me senté con Christopher y platicamos largo y tendido, 2-3 horas de plática. Súper amable, tenía preparado toda una degustación pues para explicarme qué realmente era el posh y sus diferentes sabores, sus diferentes procedimientos, súper interesante todo. Conectamos inmediatamente, fue una gran plática y de hecho conectamos por algunas circunstancias bastante peculiares como TDAH los dos. Somos personas súper soñadoras, idealistas, así que hicimos buen clic. Me habló de su papá, de su proyecto y estando ahí le hizo una llamada telefónica al señor Carlos Guillén para platicarle de mi interés y del proyecto que yo traía y que les estaba mostrando. Así es que coordinamos una reunión en Comitán, que es de donde son originarios y que es donde tienen su baticueva. Así es que unos días después nos fuimos a Comitán. Carlos Guillén no es como ustedes se lo imaginan. No es el productor de sombrero de palma, viejito, con recetas secretas, ¿no? Es químico, biólogo, abogado y economista. Diseñó su propio destilador fraccionado, que de hecho no existe otro igual en México. Fue parte clave del proceso para consolidar la indicación geográfica del comiteco, que es un destilado de un maguey. La especie del maguey es específicamente originaria de ahí, de Comitán. No existe en ninguna otra parte. Esa especie de maguey solo se da ahí. Así que el sabor es súper especial. Es un mezcal, pero muy peculiar. El sabor es distinto, tiene una coloración azulada, está muy interesante. Ya hablaremos del comiteco, que también es un producto que se va a unir al proyecto. Y el señor Guillén está trabajando también activamente en la indicación geográfica del posh, que aún no existe, pero que está a 3 de conseguirlo. En esa primera reunión con Christopher y con Carlos Guillén, a los 15 minutos me di cuenta de que ahí había algo, de que estaba con los indicados. El señor Carlos Guillén, Christopher, me abrieron las puertas de su casa, de su oficina, me mostraron todo lo que puedan imaginar, la parte técnica, la parte científica, la parte humana, la parte de la historia, de su familia, del legado. Súper interesante, una pasada también. Y nunca se me va a olvidar una frase que me dijo durante la plática. Tocayo, me caíste bien, tienes algo, porque si no, a los 10 minutos esta plática hubiera terminado. Que creo que es la versión chapaneca de una carta de presentación. Y también, si lo piensan, es exactamente lo que hace un buen diagnóstico comercial. En 5 minutos, alguien con criterio sabe si hay algo ahí o no. En La Espirituosa es donde grabamos las escenas de la degustación que vieron. Turistas de todo el mundo, nacionales, extranjeros, probando por primera vez el posh. Ver sus caras, ver sus reacciones, para mí fue increíble poder grabar esto. Porque sabemos que en cada región, en cada país, en cada ciudad, hay un paladar diferente.
Entonces poder ver la reacción de diferentes personas de diferentes partes del mundo y ver sus reacciones, ver sus caras cuando lo tomaban, no, fue increíble. Sin guión, sin actuación, solamente ver a personas que tomaban algo que no sabían que existía. En investigación del mercado, a esto se le llama validación cuantitativa en punto de consumo, que es una forma rimbombante de decir, mira a las personas cuando prueban un producto y ve su cara, cómo reaccionan. Ningún formulario de Google te da esto. Entonces, estaba en San Cristóbal de las Casas, Día de Muertos, y lo que iba a ser solo un viaje de investigación, scouting, buscando a un proveedor, se convirtió en algo que no tenía del todo planeado, pero que tenía que pasar. Ese día, el Día de Muertos, hay un desfile en San Cristóbal de las Casas, que se hace cada año. Lo que hice fue mandar a imprimir el logotipo de la marca que en ese momento tenía en un coroplast, que es este material como cartón corrugado, ¿lo ubican? Y una impresión en vinil sobre el coroplast, 50 por 50. Salí y durante la tarde le pedía a las personas al turismo que sostuvieran el logotipo entre sus manos, lo mostraran a la cámara para tomarles fotografías y video. ¿Por qué la idea de una activación el Día de Muertos en San Cristóbal de las Casas? Porque no había una mejor manera de presentar una bebida ceremonial que en un contexto ceremonial como el Día de Muertos. Porque la guerrilla marketing, de lo que ya hemos hablado, no es solo estar en la calle. Es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el mensaje correcto. Y porque llevo los últimos años insistiendo, diciéndole a los clientes que tienen que salir a la calle. Porque las calles están vacías, mientras todos se pelean por estar en la pantalla. Porque una activación bien aplicada en el territorio físico genera algo que ningún algoritmo puede replicar, se los aseguro. Presencia humana real. El nombre de la marca en ese momento era Popción, como poción. Una poción mágica. Y el juego de palabras con aquella frase, ¿estás poseído?, fue lo que me hizo inclinarme por este nombre. Entonces era poción, poseídos. Así que era perfecta para ese lugar, para ese día, para esa noche, para replicar lo que 16 años antes había sido estar poseído. Y la otra frase, la que les pedía a las personas del desfile o a los turistas que sostuvieran el logotipo y dijeran, Tijuana, ahí les va nuestra medicina. Porque el posh significa medicina y no es en sentido poético, es en sentido literal. En tzotzil, la palabra posh quiere decir medicina, agua curativa sagrada, la que sana lo que duele, lo que conecta lo que está separado. Y la idea central de este proyecto es exactamente esa narrativa, traer la medicina del sur al norte de México, unirlos, del México profundo a la frontera, del ritual al mundo contemporáneo. Medicina para despertar. Fuego para recordar. Desde Chiapas hasta la frontera, la conciencia vuelve a caminar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y a mí me parece que las culturas funcionan igual. Lo que los tzotziles destilaron durante siglos no cambia al llegar a una botella con una etiqueta de diseño en una mezcalería de Tijuana o San Diego. Se transforma, llega a otros ojos, a otros paladares, a otros estómagos, a otras experiencias. Y mucho de esa intención original de conectar, de sanar, de crear comunidad, sin duda, yo creo que viaja con ella. Eso es lo que este proyecto quiere hacer. No se trata de vender alcohol, sino de mover medicina. Y aquí es donde el laboratorio mostró lo que es realmente el laboratorio, el experimento, prueba y error. El nombre Popción ya está registrado en el INPI. En su momento lo buscamos, hicimos una búsqueda simple y no aparecía.
Pero después nos dimos cuenta que en realidad ya estaba registrado, ni siquiera para una bebida. Es algo que tiene que ver con alguna botánica, pero está registrado en el 33 para alcoholes, así que no lo podemos usar. En el desarrollo de cualquier marca, la validación de la propiedad intelectual es uno de los primeros pasos que hay que seguir, y se hace antes de enamorarse del nombre, antes de salir al pueblo con un Coroplast a hacer una activación comercial. ¿Lo hice en ese orden? No precisamente. ¿Es un error? Sin duda es un error. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. Y ya estamos en ese proceso. Después de eso regresé a Tijuana y el proyecto se pausó 6 meses. No por falta de concepto ni ninguna otra cuestión, sino porque los socios capitalistas que iban a invertir en ese momento en el primer lote para comenzar, se echaron para atrás a la última hora. Y eso, en un momento en donde creías que todo estaba ya armado y que era algo sólido y se desmorona, es lo que exactamente este canal documenta. Porque la narrativa real de construir algo desde cero no es una línea recta hacia arriba siempre. Es un proceso con pausas, con errores, con momentos en donde no sabes si seguir, si tirar la toalla. Yo sé lo que es estar en ese momento, en esa situación. Y no solamente en negocios, en la vida. Es parte del proceso. Y que lo que se construye después de esas pausas suele tener una solidez diferente, más fuerte. Porque es un sobreviviente, ¿me explico? Y 6 meses después, de pronto, suena mi teléfono. El señor Carlos Guillén me contacta para retomar el proyecto. Y yo, obviamente, encantado. Un placer. Y respondí con todo lo que tengo. El criterio, la visión, la ejecución, comercialización y este canal que lo va a documentar todo en tiempo real. Hace unos días tuvimos una videollamada de más de 1 hora y media. Estábamos conectados 7,000, 8,000 kilómetros de distancia, no sé cuánto sea. La conexión fallaba, no nos escuchábamos bien al principio, ¿saben? Ese tipo de cosas que pasan en una conversación tan importante como estas. Pero detrás de todo ese ruido, detrás de toda esa interferencia, había algo muy, muy claro. Que este proyecto seguía vivo. Ahí estaba conectado Carlos Guillén, Christopher Guillén, Guillermo Guillén, quien recientemente se integró al proyecto, y Martín, el administrador de la empresa, que ya también forma parte de las conversaciones estratégicas de este proyecto y de los temas operativos que vienen adelante. Y para mí esa llamada significó algo muy, muy importante. Ya no era solo una idea ahí enlatada, un sueño guajiro que me ha seguido durante años. Ahora se estaba hablando en una mesa real con personas reales. Un equipo que en su momento, cuando nos conocimos y les presenté mi proyecto, les interesó, les movió. Se dieron cuenta que ahí había algo. Y después de 6 meses, 7 meses, nos contactamos para darle seguimiento. La conversación fue muy buena. Hablamos del producto, del mercado, de Tijuana, de California, de la distribución, de la narrativa, de la identidad, de cómo evitar que el Posh se convierta en una caricatura comercial, en una caricatura vacía, de cómo proteger el origen sin evitar que evolucione, de cómo integrar el proyecto que Guillermo Guillén ya tiene. Él tiene una marca local que apenas se está moviendo y que podemos integrar o podemos tropicalizar al proyecto que yo ya tengo totalmente desarrollado y seguramente vamos a encontrar una buena mezcla en esto. En esa conversación nadie estaba hablando de vender botellas solamente. Desde que conocí a los Guillén se ha hablado muy seriamente de el legado, ese legado que Carlos Guillén quiere dejar. Y eso cambia completamente la energía de cualquier proyecto. Porque cuando una familia como la familia Guillén, que entiende el valor cultural de lo que tiene entre manos y al mismo tiempo están dispuestos a profesionalizarlo y llevarlo al siguiente nivel, sacarlo de la zona de lo artesanal, con todos los increíbles procesos y lineamientos que han desarrollado durante estos años, que ya hablaremos de ello, ocurre algo que es muy raro en México o en el mundo incluso. Tal vez lo ha intentado el mezcal, tal vez lo ha intentado el tequila, pero la narrativa, el storytelling que tiene el Posh, trabajando la tradición y la visión empresarial que estamos formando,
pueden crear grandes cosas. Y creo que ahí es donde están las oportunidades más poderosas. En los proyectos con alma, hemos hablado de eso. En los proyectos con corazón. Y al final de esa llamada entendí algo muy claro. Esto ya no es una posibilidad, ya es un proyecto en movimiento. Todavía faltan muchísimas cosas, sí. Pruebas, errores, naming definitivo, estrategia comercial, capital, mercado. Pero la conversación correcta ya comenzó. Y muchas veces, y lo verán a lo largo de los proyectos que vamos a presentar en este canal, es de las cosas más complicadas. Y lo que viene ahora es exactamente el ADN de este proyecto. Negociaciones reales, distribución real, errores reales, pruebas de mercado reales, branding, naming, registro, producción audiovisual, posicionamiento y eventualmente la exportación a California. Porque veámoslo de esta forma, el mezcal abrió una puerta enorme en su momento, fue un boom. Pero evidentemente el Posh tiene algo, la narrativa, la historia y el misterio. Y el misterio, cuando está respaldado con autenticidad, es una ventaja brutal en el marketing. Así que sí, esto es un experimento, pero también es una tesis. Es una tesis sobre la cultura, sobre los negocios, sobre la comunicación, sobre la identidad, sobre México y sobre algo que llevamos años sospechando. Que el futuro de las marcas no necesariamente está en parecer más digitales. Está en volverse a sentir humanos. Hace 16 años, un hombre en la selva me dijo que estaba poseído. Hoy entiendo que tenía razón, porque hay ideas que simplemente no te sueltan y te persiguen hasta que las construyes. La medicina viene en camino al norte. Y ustedes van a ver todo el proceso. Y apenas estamos empezando. Esto es Cinta Marketing Lab. Conscientes, nos vemos en el próximo.